Amados hermanos, damos la bienvenida a nuestros cultos de transmisión en este momento, en nuestra iglesia, Iglesia Bíblica Gracia Soberana. En este día, en el Día del Señor, somos una comunidad de creyentes salvados solamente por gracia, donde nuestra conducta y regla de fe es la palabra de Dios. A través de esto, en este tiempo, es necesario escuchar palabra y es necesario estar adorando todos juntos. A través de esto, hermanos, nuestros hogares son convertidos en templo y nuestras familias son nuestra iglesia. Vamos a dar lectura, un pequeño devocional a través de los labios de mi esposa. Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. Como decía el devocional, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La misericordia del Señor han sido diariamente con nosotros, constante, y el Señor nos ha sostenido. Vamos a orar antes de comenzar este culto. Vamos a orar al Señor. Padre amado, Señor, delante de tu presencia, agradecido por este día, por esta maravilla, porque podemos ver con nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a poder escuchar tu palabra, poder alabar a través de las oraciones, Señor, a poder escuchar sabiamente y que esta palabra, Señor, trascienda a través de estas redes sociales, Padre amado. Bendícenos en esta mañana y bendice a mis hermanos, bendice a nuestro pastor, el cual se entregará el mensaje de hoy en día. Bendice nuestras vidas y que nuestras vidas sean satisfechas a través del consejo sabio de tu palabra. Quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Como siempre.
queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Que Dios los bendiga. Hermanos, estamos en estos días pasando situaciones difíciles, producto de la pandemia que está afectando al mundo y a nuestro país, por ende a nuestra ciudad. Nosotros tenemos que aferrarnos a la voluntad de Dios, que Dios es el que nos protege, nos cuida y por su misericordia estamos acá. Dios es nuestro amparo, nuestro refugio. Por eso, en esta hora, queremos decirle que tenemos que aferrarnos cada día a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos protege y nos cuida de todas estas situaciones que están pasando en el mundo. Ahora vamos a leer una cita bíblica que estará a cargo de mi esposa, que está en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11, 12 y 13. Que Dios lo bendiga. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Bendiciones para cada uno de nuestros hermanos. Amén. Confiado andaré.
Amada iglesia, es una hermosa bendición el poder estar nuevamente juntos aquí compartiendo la palabra del Señor. Qué hermoso es adorar juntos, qué hermoso es orar juntos y qué bueno es hoy ir a la palabra del Señor juntos. Y le invito a que continuemos nuestra lectura en la Epístola a los Colosenses, capítulo 3, leemos del versículo 22 al 25 y luego continuamos con el capítulo 4 en el primer versículo de ese capítulo. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Padre Celestial. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Le invito a tener un momento de oración. Señor, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Sabemos, Dios, de que somos débiles, de que cuando se nos exhorta a la obediencia, Señor, somos lentos muchas veces para responder. Pero tú, mi Dios, eres claro en tu palabra y te pedimos que nos ayudes por tu Espíritu Santo a responder a ella, Señor, como tú demandas a hombres y mujeres que han hecho, Señor, de su vida, Señor, una vida junto a ti y que entendemos, Dios, de que en ti estamos completos y que por lo tanto podemos vivir para tu gloria en todas las cosas. Dirígenos a través de esta exposición, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al ir avanzando por nuestra exposición de la carta de los Colosenses, vemos cómo la idea central del señorío de Cristo va tomando forma concreta, va tomando un papel preponderante en cada cosa de la vida del hombre. El señorío de Cristo es algo real, es algo concreto, es algo que abarca cada aspecto de la vida del ser humano. La vida personal, la vida en la iglesia, la vida en el matrimonio, la vida en la familia, son gobernadas por Cristo. Y si nosotros consideramos cada una de estas instituciones, fueron creadas por Dios mismos, proceden del Señor y por lo tanto son santas en sí mismas. Aunque el pecado en un principio las afectó en la caída, sin duda con el poder restaurador de Cristo las cosas pueden volver a ser conforme al plan y al diseño de Dios. Pero, hermanos, el señorío de Cristo no solamente abarca aquellas cosas que proceden de Dios en su origen, sino que también el señorío de Cristo se aplica sobre esas otras instituciones que surgen en la sociedad después de la caída. De las instituciones sociales que Pablo ha venido hablando a través de este momento, acá a través de este capítulo, el capítulo 3, sin duda hay una que no procede de Dios y que surge producto del pecado en medio de los hombres, y esta es la institución de la esclavitud. Esta, hermanos, nunca estuvo considerada en el diseño de Dios. Hermanos, la intención de Dios nunca fue de que un ser humano llegara a ser tratado como propiedad de otro, ni llegara a ser vendido como si fuera una mercancía cualquiera, con todo lo que eso implica, todas las eliminaciones de sus derechos y de toda su dignidad. Desde el principio el Señor dejó claro que la vida humana es sagrada, dado de que esa vida lleva en sí su imagen, y eso la hace santa y debe ser tratada con dignidad. En el tiempo de Pablo la esclavitud era ya una realidad social. En el Imperio Romano prácticamente entre la mitad o un tercio de la población del imperio estaba constituido por esclavos. Y este estamento social sin duda era el más vulnerable dentro de la sociedad romana. Y de hecho, hermanos, muchos de esos esclavos que estaban en esa condición no eran necesariamente gente ignorante, gente sin conocimientos, sin habilidades. La mayoría de los esclavos, o muchos de los esclavos, participaban, por ejemplo, de la formación de los hijos de las clases altas del imperio. Muchos esclavos llegaron a ocupar lugares de preponderancia dentro de la administración de la casa de sus amos, ya que muchos llegaron a esa condición dado de que fueron prisioneros de guerra, de que fueron vendidos, de que estaban endeudados, en fin. Muchas circunstancias hicieron de que muchas personas cayeran en esta circunstancia de la esclavitud. Y aunque quizás habían algunos que eran bien tratados por sus amos, que los consideraban con algo de respeto, un comentarista dice de que el esclavo no era más que una cosa a los ojos de la ley. Cuando un esclavo ya no rendía en el trabajo, se le abandonaba y dejaba morir. No tenía derecho a tener esposa, y si cohabitaba y tenía un hijo, este le pertenecía al amo, así como los corderos del rebaño le pertenecían al amo. La predicación de Pablo en relación a la esclavitud no fue un llamado a la subversión. Ahora es más, ni siquiera hace una denuncia a la institución de la esclavitud, sino que
entrega principios de vida centrados en Cristo para aplicar a esta realidad. Hermanos, el Evangelio siempre ha vencido el mal con el bien. Y sin duda Pablo cree en esto, cree en el poder transformador del Evangelio, que al cambiar el corazón de los hombres puede en el tiempo cambiar las estructuras políticos y sociales, que cambien las circunstancias de los hombres en algún momento. Sin duda Pablo, hermanos, en este tiempo no sería muy valorado por los precursores de esa mal llamada justicia social, porque si ya para las feministas Pablo sería un misógino, para estos nuevos predicadores de lo políticamente correcto, Pablo sería una especie de supremacista blanco romano patriarcal opresor. Y no tendría de ellos el aplauso, al contrario, sería condenado. Pero consideremos lo que el Señor mismo dijo. Dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pablo mantiene el mismo pensamiento. Las relaciones en la sociedad están bajo el dominio de Dios también, y las sociedades cambian cuando los corazones de los hombres cambian. Vemos en la historia muchos intentos del hombre por cambiar la sociedad y hacerla más justa, pero cada una de ellas terminó convirtiéndose en todo lo contrario, en algo aún más horroroso que aquello que pretendían destruir. La Revolución Francesa, por ejemplo, en un año dejó caer su guillotina sobre 40.000 personas. Y esto a la voz de la búsqueda de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero para esas 40.000 personas no hubo ni igualdad, ni libertad, ni fraternidad. La revolución bolchevique, la revolución socialista, se llevó por delante a más de 100 millones de personas, 100 millones de muertos. Y esto también con la premisa de la igualdad y de buscar una mejor condición para el proletariado o para el trabajador. Sin duda, cuando el hombre quiere implantar la justicia, esa justicia nunca será buena porque procede de un corazón pecaminoso y caído. En cambio, Pablo tiene una propuesta aún mucho más radical y está basada en el Evangelio. El Evangelio que sí es algo completamente revolucionario. Hermanos, él dice lo siguiente: tanto esclavos como amos deben centrar sus roles en la persona de Cristo y deben hacer todo lo que hagan en el nombre del Señor. Los principios que Pablo entrega para la relación esclavos y amos son perfectamente aplicables, por ejemplo, a la relación trabajador y empleado de nuestro tiempo. Sirven para orientarnos en cuanto a nuestro comportamiento como creyentes en el lugar de nuestro trabajo. De hecho, estos principios son aún más ciertos en nuestro caso, dado de que las circunstancias han cambiado desde el siglo I hasta este siglo. Muchos de nosotros no tenemos que estar en condiciones infrahumanas trabajando para ganarnos el sustento, y por lo tanto se nos debiese ser más fácil implementar los principios que aquí se nos entregan. Hermanos, los principios que aporta Colosenses capítulo 3 fueron redescubiertos por la Reforma Protestante, y ese fue el factor clave de la gran diferencia entre el desarrollo económico y social de los países, por ejemplo, de Europa del Norte con los de Europa del Sur, aunque los de Europa del Sur tenían mucho más recursos naturales a su disposición. La diferencia entre unos y otros estaba en la ética del trabajo que aportó la Reforma Protestante. Y las diferencias persisten hasta hoy. Y usted puede ver las diferencias que existen entre los países que fueron colonizados por los españoles, por ejemplo, y los países que fueron colonizados por países anglosajones, con un contexto, una cosmovisión reformada. Sin duda, queridos hermanos, nosotros debemos comprender la siguiente verdad: que sea que estemos pintando un muro, sea, hermanos, que estemos construyendo una estructura, sea que estemos haciendo un informe, que atendamos a un paciente o que le demos una respuesta a un cliente, todo debe ser hecho como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, estos principios que Pablo nos comparte son los que identifican a un creyente en medio de la sociedad, son los que hacen lucir a un cristiano como tal en medio del mundo en el cual le toca vivir. Y eso es lo que vamos a intentar desarrollar en estos breves minutos que vamos a estar frente a la palabra del Señor. Lo primero que encontramos nosotros al adentrarnos en esta lectura es que Pablo se dirige a los siervos o a los esclavos y les dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Hermanos, la iglesia logró reunir en sus atrios a quienes nunca hubiesen
se hubiesen reunido porque no tenían nada en común. Hermanos, y nosotros vemos que en la composición de la iglesia habían tanto griegos como judíos, así como también habían tanto amos como esclavos, juntos adorando al Señor. Hermanos, y lo que nosotros tenemos que aquí destacar primero es algo completamente revolucionario para estos tiempos, algo que es completamente nuevo y que está completamente fuera de lugar y que tiene que haber sido casi escandaloso, y es que Pablo se dirige a los esclavos. Nadie iba a dirigirle la palabra a los que eran la parte más baja del sistema social de ese tiempo, hermanos, pero miremos cómo el Evangelio dignifica a la persona humana, y las palabras del Evangelio también tienen verdades para estos que eran los más despreciados de la sociedad. Hermanos, llama la atención que las porciones de la carta que se dirigen a los esclavos son más extensas que las que están dirigidas, por ejemplo, a los esposos y a los amos juntos. Y esto, hermanos, nos demuestra en cuánta importancia le da Cristo a estas personas, cuánta importancia le da el Señor a estos hermanos. Nos muestra, hermanos, de que aún en su condición ellos no son ignorados, de que sus personas son dignas delante del Señor. Y sin duda en Colosas, hermano, una gran parte de la congregación tiene que haber sido de siervos o de esclavos. Y de hecho, hermanos, en el futuro, nos vamos a adelantar un poco, uno de los pastores de la iglesia de Colosas sería un esclavo, Onésimo. Las instrucciones de Pablo es hacer obediente a sus amos. Eso significa que ellos deben reconocer la autoridad que sus amos terrenales tienen sobre ellos. Esta obediencia está llamada a ser aplicada en todo, lo que no significa de que se pueda dar una especie de licencia y que el esclavo, dado que el amo le manda a hacer cosas pecaminosas, tenga que hacerlo. La verdad es de que hay un límite, y el límite siempre va a estar puesto en cuanto se produce una controversia entre obedecer a Dios o a los hombres. Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí con esto es de que, dado de que en la casa hay muchos tipos de trabajo, sin duda algunos más agradables que otros, la verdad es que sea donde le tocó a ese esclavo, a ese siervo trabajar, tiene que hacerlo con la mejor disposición de su corazón. Deben obedecer también en aquellas cosas quizás que no son tan gratas. Sin duda, entre estarle enseñando a los hijos del amo a tener que sacar el estiércol de los animales, hay una tremenda diferencia, pero sea lo uno o sea lo otro, deben obedecer y deben trabajar con un buen corazón. Ahora, ¿cuál es el fin? ¿Por qué Pablo le dice a estos hombres de que deben ser obedientes en todo? Hermanos, por causa del testimonio del Evangelio. Dice acá el texto que acabamos de leer, no sirviendo al ojo, sino como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Si nosotros vamos a un texto paralelo que está en Tito, capítulo 2, versos 9 y 10, dice: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Este principio nos enseña que ser fieles en el trabajo es algo que adorna la doctrina. Los esclavos iban a poder respaldar su fe, lo que ellos creen, a través de su trabajo. Y para nosotros también se aplica, hermanos, de que si nosotros practicamos una buena ética del trabajo, sin duda lo que nosotros pudiésemos plantear como creyentes, la doctrina que guía nuestros corazones, se ve adornada, se ve atractiva y deja, hermanos, sin efecto ni muchas de las murmuraciones que pueda haber a nuestro alrededor, porque no podrán negar los que están a nuestro alrededor de que lo que creemos tiene un efecto real en nuestras vidas. Notemos que Pablo señala a los amos como amos terrenales. Con esto Pablo está indicando de que hay un límite y que hay una gloriosa esperanza. La primera, hermanos, es de que la autoridad que los amos tienen sobre la vida de sus esclavos está limitada porque son amos terrenales, y por lo tanto esa autoridad solo es aplicable sobre las cosas temporales. Sus amos no pueden gobernar sus almas, sus amos no pueden gobernar sus conciencias, pero además de esto, hermanos, esto significa de que hay una esperanza para los creyentes que están en esta condición, y es de que hay un amo. Si bien tienen amos terrenales, ellos tienen un Señor que está en los cielos, tienen a su verdadero Señor en lo alto. Y muchos hermanos, sin duda estos esclavos habían sufrido cosas terribles a manos de aquellos amos que gobernaban sus vidas, pero ellos pueden tener la certeza de que un día ya no serán más esclavos. Hermanos, gloria a Dios, porque nuevamente la certeza del futuro de gloria es usada para la esperanza y es usada para el consuelo en el presente. Bendito sea el Señor. Y esta obediencia tiene que ser con excelencia.
Este principio es muy importante que nosotros también lo podamos aplicar. Dice aquí, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Muchos se limitaban a trabajar solo mientras eran supervisados. Hermanos, no debemos obedecer solo para cuando el amo nos esté viendo, por razones egoístas, para engañar siendo unos hipócritas. Estos hombres debían servir a sus amos terrenales con corazón sincero. Esto significa con integridad, procurando que el trabajo sea hecho de la mejor manera posible, estén viéndolos o no estén viéndolos, porque hay una verdad: si el amo no te está viendo, si tu jefe no te está mirando, el Señor siempre está delante de ti. Su presencia está siempre con nosotros. Y por lo tanto nosotros, al trabajar en conciencia, con un corazón sincero, con integridad, estamos demostrando nuestra reverencia al Dios de los cielos. Y esto, hermanos, nos hace que respondamos con la actitud correcta, sin engaño, sin quejas, sin pereza. Hermanos, debemos hacer la labor que nos toca desempeñar siempre con reverencia, considerando al Señor como un acto de adoración, como un acto de exaltación, como dice acá, temiendo a Dios, reverenciando al Señor, que el Señor sea dignificado a través de nuestra labor, a través de nuestro trabajo. Obediencia y excelencia. El primer principio. El segundo principio es de que todo es para el Señor y todo viene del Señor. Pablo ha dado la clave de la excelencia. ¿Cuál es esta? La adoración a Dios. Hace todo para el Señor. Y esto en términos prácticos implica que todo lo que se debe emprender debe hacerse como para el Señor. Dice el verso 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto es excelencia, en otras palabras. Hermanos, ellos podían ser esclavos, pero sus espíritus no estaban esclavizados. Ellos pudiesen estar en condiciones difíciles, pero, hermanos, el Evangelio había llegado a liberar sus corazones. Y no porque el Evangelio, hermanos, sea un anestésico contra la realidad, ni venga a ayudarles a evadirse, sino porque el Evangelio cambia las perspectivas de todas las cosas. Porque el Evangelio nos abre los ojos a la presencia de Cristo. Y cuando nosotros tenemos a Cristo, hermanos, a nuestro alrededor, en nuestro corazón, Él hermosea todas las cosas, hermanos. Él redime todas las cosas y las hace gloriosas, aunque en nuestra condición social quizás estemos en una posición inferior, y en este caso estos hombres fuesen todavía siervos de un hombre. Hermanos, la presencia de Cristo lo hermosea todo. El siervo debe entender que Cristo mismo es su amo mayor, que es a Cristo al que en última instancia se está sirviendo a través de las labores que le está desarrollando. Cuando el hombre comprende las cosas de esta manera, entonces él verá de que su situación laboral cambia, a la vez de otra forma. Lo que antes se veía como un yugo pesado e injusto se convertirá en una responsabilidad honrosa que puede asumir gozosamente, aunque las condiciones físicas sean deplorables, sean desagradables, aunque la condición social no sea la mejor, aunque el sueldo no sea el que uno soñaría con tener. Pero, hermanos, cuando nosotros vemos a Cristo presente en medio de nuestra realidad, sin duda todo es producto, o todo es para nuestro gozo, todo es para la gloria del Señor. Hermanos, el Evangelio es liberador. Cristo dignifica el trabajo. Hermanos, Cristo dignifica las obras de los hombres cuando éstas se hacen para Él. La disposición del corazón es transformada. Quizás estos hombres todavía tenían que seguir madrugando, quizás todavía tenían que seguir haciendo cosas desagradables, levantando cargas pesadas, quizás la comida seguía siendo mala, quizás el lugar para vivir seguía siendo insalubre, pero Cristo estaba con ellos y eso se transformaba en algo precioso y maravilloso. Sin duda, hermanos, hacer de Cristo el centro de nuestras vidas, fijar nuestras miradas en Él, hace de que tu oficina o tu taller o tu barraca o la cocina o el lugar donde trabajas en tu casa, si eres un ama de hogar, se convierta en una catedral cuando Cristo es la razón de tu vida y no el hombre. Bendito sea el Señor. En el plan original del Señor estaba que el hombre dispusiera sus talentos al servicio del Creador para extraer de la creación todo el potencial maravilloso que el Señor dejó allí. En Génesis capítulo 1, verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Antes de la caída, Dios también ordenó al hombre que se esforzara y trabajara en la tierra. En Génesis capítulo 2, verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
La cosmovisión cristiana ve el trabajo como un don divino, como un mandato que busca el bien y el progreso de la humanidad, más que solamente un medio para subsistir o como un mal necesario. Hermanos, Dios establece el trabajo como una forma de contribuir a sus propósitos creadores. Pero tal como el pecado arruinó la imagen de Dios en el hombre, arruinó la relación familiar, también el pecado afectó el trabajo y producto de la caída ahora habrá que cosechar espinos, habrá que cosechar abrojos, habrá que trabajar, la tierra se volverá difícil de trabajar, pero hermanos, nuestros cuerpos se cansarán y se enfermarán, pero Cristo vino a redimir también aquellas cosas, Cristo vino a glorificarse también en aquellas áreas y por lo tanto, hermanos, si somos libres en Cristo podemos hacer el mejor de los trabajos con integridad, con honradez, con decencia, con calidad, porque Cristo es nuestro objetivo y su gloria es nuestra meta. Hágalo todo para el Señor, dice Pablo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa o retribución. El Señor observa la disposición del corazón. El Señor siempre estará con justicia retribuyendo a cada uno según sus obras. Por lo tanto, hermanos, las Escrituras no deben ser ignoradas cuando dicen que aunque la salvación es gratis y no amerita, nuestros méritos no inciden en nada, una vez que estamos en este estado de salvación, hermanos, el Señor establece un principio de recompensa con respecto a la fidelidad que el Hijo de Dios demuestra en su vida. 2 Corintios capítulo 5, verso 10 dice, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Ninguno de nosotros pasará de largo en el día en que el Señor venga por nuestras vidas. Todas nuestras obras serán pesadas, hermanos. Todos seremos analizados. Y esto implica que no solamente serán revisados los sermones que predicamos, sino también el trabajo que hicimos. Todo lo que hicimos estando en el cuerpo. Cuando cocinaste, cuando trabajaste, cuando martillaste, cuando sumaste, todo aquello será considerado por el Señor. Y de eso también se obtendrán galardones o recompensas. Y esta esperanza se le está entregando a estos hombres que muchas veces ni siquiera la gracia recibían de sus amos. Pero no todo termina allí, sino que también el texto dice de que en el verso 24, porque recibiré la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Los siervos a veces ni siquiera recibían gratitud de sus amos terrenales, los esclavos no tenían ni poseían nada, ni siquiera sus hijos eran de ellos, mucho menos tendrían herencia. Pero Cristo les asegura, o Pablo les asegura que de Cristo tendrán herencia. La gracia del Señor les asegura que recibirán aquello que está destinado para ellos. Una herencia es una dádiva que no se puede ganar. Su Señor la ganó para ellos. Es inalienable, nadie la puede arrebatar de ellos, nadie se la puede quitar. Es suya por derecho de filiación, o sea, los que reciben la herencia es porque tienen un vínculo con aquel que es dueño de la herencia. Y en este caso ellos son hijos de Dios. Y también una herencia se hace efectiva a través de la muerte del testador. Y en este caso Cristo murió para asegurar a cada uno de los que creen y confían en Él un lugar real en los cielos. Bendito sea el Señor. Hermanos, al trabajar miremos el galardón que está en los cielos para nosotros. Y esto es posible porque nuestro Señor es Cristo, porque nuestro verdadero amo está en los cielos. Qué privilegio y honor más grande es este, hermanos, de que inclusive hasta nuestras labores sean miradas por Cristo como algo de lo cual Él puede bendecirnos. Bendito sea el Señor. El tercer principio a considerar es igualdad ante Dios y un trato justo. Pablo continúa luego en el verso 25 con una advertencia muy especial. Dice, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Si pareciera que todavía Pablo le está hablando a los esclavos con este verso, la verdad, hermanos, de que este texto es el puente entre los siervos y los amos, porque este es el punto en común que tienen todos los hombres, y es de que no importando la condición social, económica o intelectual, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Dios no es parcial. Y a Dios no le interesa si es esclavo o es amo. Los hombres tienen un estado de igualdad delante de Dios en cuanto a sus responsabilidades y en cuanto a la justicia de Dios. Esta se aplica, dice el texto, sin acepción de personas. No importa si es esclavo, si es amo, si es inteligente o no tan inteligente. Hermanos, el Señor no pasa por alto los pecados de los hombres. Esto es la verdadera igualdad.
Muchos quieren igualdad de privilegios, muchos quieren igualdad de resultados, pero la verdadera igualdad está aquí, en este texto. Hermanos, la igualdad de oportunidades. Todos pueden hacer las cosas bien delante de Dios. A todos se les da la oportunidad de hacer las cosas de manera honrosa, y igualdad ante la ley, de que para Dios todos los hombres son iguales en cuanto a sus obras, cada cual recibirá lo que le corresponde sin importar quién es. El esclavo podría excusarse de recibir quizás un trato justo por si él alguna vez hiciera algo malo. Podría victimizarse diciendo, oh, mi condición es la de un esclavo. Pero la verdad, querido hermano, es que delante de Dios no cabe el hacerse la víctima. No importando la raza, no importando la condición social, no importando el lugar del nacimiento. Hermanos, en Efesios capítulo 6, verso 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Las circunstancias que nos toca vivir no nos eximen de nuestra responsabilidad. ¿Esto qué es? Esto es verdadera igualdad. Hoy en día hay una marcha constante de hombres que caminan por las calles de nuestra ciudad incendiándolas, reclamando igualdad, pero esa igualdad no es, en ellos no están mirando este tipo de igualdad. Ellos quieren obtener resultados sin hacer lo que es justo. El Señor nos libre y nos dé una mente gobernada por la palabra y no gobernada por las ideologías que destruyen al mundo y que están en contra de Dios. Hermanos, este principio glorioso de justicia dice de que no hay acepción de personas. Y esto debe aplicarse tanto a los amos como a los siervos. Los amos no tienen privilegios delante del Señor, sino que la autoridad que tienen es para hacer el bien con ella. Esta porción sirve de puente ahora para unir a ambos grupos en medio de la exhortación que Pablo está hablando. Y eso nos adentra en el capítulo 4, verso 1, cuando dice, amos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. El pecado logra que la autoridad sea usada corrompidamente. El Evangelio hace que la autoridad sea usada con justicia y rectitud. Hemos visto el principio de la reciprocidad de las relaciones guiadas por el Evangelio. Lo vimos entre las esposas y los esposos, los hijos y los padres. Siempre hay reciprocidad. Y también esto ocurre entre los siervos y los amos. Hermanos, las leyes romanas daban por sentado que un esclavo no era más que un utensilio, y los utensilios no tienen derecho. Por tanto, era absurdo hablar de tratar a un utensilio con justicia, a una herramienta con justicia, con bien. Pero en Cristo, para el amo, el siervo primero es un hermano en Cristo. Por lo tanto, el trato que le debe ser dado a él es como a un hijo de Dios. Debe ser tratado con justicia y con equidad. Pues el Señor Jesucristo también es Señor de los amos de este mundo. Ellos deben entender de que no están sin una autoridad a la cual tengan que darles cuenta un día. Hermanos, el señorío de Cristo se da y se aplica sobre todos los hombres. Y estos hombres en particular debían usar sus riquezas, debían usar sus recursos, debían usar su autoridad para la gloria del Señor también y para impartir el bien a aquellos que dependen de Él. Hermanos, si Dios un día a ti te honra y te coloca en un lugar de importancia, o si quizás tú ya estás trabajando en un lugar donde tienes responsabilidades tan altas que te llevan a tener gente que depende de ti, esas personas también han de ver de que tú eres un jefe guiado por el Evangelio, que no mal usa su autoridad, sino que trabaja con esos hombres que están a su cargo, con inteligencia, con justicia, los trata como a hermanos en Cristo, procurando de que la obra del Señor sea hecha también en sus corazones y no ser también ellos, producto de esa autoridad, convertirse en hombres abusivos, amargados, que entristecen la vida de aquellos que debiesen trabajar junto a Él. Hermanos, no podemos considerar de que tener cierto estatus en la vida nos librará del juicio del Señor. Hermanos, los amos también un día tendrán que dar cuenta delante del Señor. Hermanos, cuando Pablo predicó, no intentó abolir la esclavitud en su época, pero el Evangelio sí fue el germen, fue el precursor que siglos después propició leyes que cambiaron el mundo de estos hombres. Los primeros abolicionistas fueron creyentes fieles. El autor del himno Sublime Gracia, John Newton, fue un esclavista. Fue un negrero que en su barco traficaba esclavos desde África a Inglaterra.
Pero un día el Señor en su gracia se le apareció en medio del océano en una furiosa tormenta que les puso en su debilidad. Este hombre tenía tanto terror y se vio tan pecador que lo único que ha tenido a decir fue: Señor, perdóname por la miseria de vida que tengo, por el negocio que desempeño. Y luego de aquello este hombre se convirtió en un ministro del Evangelio. Y dentro de los feligreses, dentro de los fieles que asistían a su congregación, estaba el congresista William Wilberforce, que fue uno de los precursores de las leyes abolicionistas en Inglaterra, que luchó por sacar leyes que terminaran con el tráfico de esclavos, y de hecho así fue. Hermanos, de todos los avances en la historia de la humanidad que favorecieron los derechos de las personas, que equipararon a la sociedad en igualdad, todos surgen del cristianismo. Todos surgen de cristianos fieles que aplican las Escrituras a su época. Sin duda, hermanos, Pablo no lo hizo en su tiempo y alguien pudiese criticarlo por eso, pero hay muchas razones históricas por las cuales no era conveniente que fuese en ese primer siglo, pero no vamos a hablar de eso hoy, hermanos. Pero sin duda en el tiempo nosotros vemos cómo las cosas han cambiado al extremo tal de que acá en el occidente cristiano no existe prácticamente la esclavitud. Muy diferente a lo que sigue ocurriendo todavía con países de cosmovisión diferente o antagonista al cristianismo, porque aún hay esclavitud en los países de cosmovisión islámica, en los países de cosmovisión comunista, aún existen los esclavos, hoy aún todavía en este siglo XXI. Pero en los países cristianos usted puede ver la diferencia. En estos tiempos y en nuestras circunstancias, estos principios debiesen ejercer una fuerte influencia en la vida de cada creyente en cuanto a su trabajo. Estos principios se establecen como principios del Evangelio para dirigir a los cristianos en la forma en que llevamos a cabo nuestras vocaciones. Hermanos, donde el Señor te puso, el Señor tiene un propósito para que estés allí. Y son universalmente aplicables si adoramos al Señor, hermanos, trabajando en la iglesia, o si estamos trabajando en algún lugar fuera de la iglesia. Hermanos, si el gobierno de Cristo, o si Cristo nos gobierna, estamos en la libertad para poder obedecer en todo al Señor y hacer de nuestra vida un instrumento de gloria para nuestro Dios. Hermanos, porque nuestra gloria, o la gloria del Señor es nuestra meta, y nuestros trabajos son para el Señor un medio de adoración. Sea donde sea que el Señor te haya puesto, hermano, sea donde el Señor nos tenga, cualquiera sea el medio que Dios nos proveyó para sustentar nuestras familias, debemos reconocer al Señor, a Cristo como Señor también allí. Debemos recordar que estamos siempre delante del Señor, no importa el oficio o profesión que tengamos, no importa si es algo que es muy valorado por los hombres o sea algo despreciado por los hombres, no importa si eres un médico, no importa si eres alguien que barre la ciudad, hermano, allí el Señor espera ser glorificado en tu vida. Considera a Cristo en ese lugar, glorifícale allí donde estés. Hermanos, para el Señor es valioso lo que haces, es valioso e importante lo que haces. Hermano, construir una casa, atender a un enfermo, cocinar para tu familia, hacer cálculos, es algo que para el Señor es valioso y debes hacerlo considerando esta verdad. En todo momento debes ver al Señor en tu vida, ya sea que estemos en la calle, en el trabajo, en los estudios, en la universidad o en el colegio. Tú debes vivir para la gloria del Señor. Hermanos, abracemos fuertemente este principio. El Señor está en los cielos y Él es el que gobierna nuestras vidas. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, hagámoslo para su gloria. Hermanos, Cristo transformó nuestros corazones para que luzcamos como creyentes en medio de esta sociedad, y luciendo como creyentes, viviendo como creyentes, fieles a Cristo, esta sociedad puede ser más justa. El Señor nos ayude. El Evangelio tiene mucho que decir en cada área de nuestras vidas. Y es importante que nosotros obedezcamos en cada área en las cuales el Señor nos habla. Te invito a que tengamos un momento de oración. Señor, venimos delante de ti. Sin duda, para muchos, el trabajo, los estudios, sus responsabilidades sociales son una carga pesada. Pero mi Dios, tú quisiste glorificarte también allí. Ayúdanos a verte, Señor, allá donde nos tienes. Mi Dios amado, estos hombres te sirvieron con gozo en circunstancias muy, muy extremas. Hoy día nosotros disfrutamos de muchos recursos, de mucha libertad, cosas que la gente, nuestros hermanos de esos tiempos ni siquiera las soñaban. Ayúdanos a honrarte, Señor, en estos tiempos. Sin duda, mi Dios, son tiempos malos, difíciles,
Pero, Señor, aquí queremos ser tu pueblo, queremos ser la luz, queremos, Señor, en humildad, ser aquello que tú nos mandas a hacer. Porque tú eres Señor en todo y eres Señor sobre todo. Ayúdanos, te lo pedimos, mi Dios, a glorificarte también en nuestros trabajos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios de gracia y paz les bendiga. Si mi fe alegra, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en Salvador. Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Al el precio del perdón, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, Él me sostendrá. La justicia Él me sostendrá. Vida eterna tengo Él me sostendrá. Hasta que pueda ver, Él regresará. Amada Iglesia, qué gozo es haber estado junto a ustedes esta mañana nuevamente y haber disfrutado de este tiempo en la presencia del Señor. Sin duda, muy desafiados por la palabra, cada uno de nosotros, pero
esperamos que nuestras vidas sean un instrumento de gloria para el Señor en todo tiempo, en todo momento. Eso es lo que guía nuestras vidas, eso es lo que guía nuestras decisiones, lo que conduce nuestros pensamientos siempre. Así que debemos ser luz allí donde el Señor nos manda estar, allí donde el Señor nos puso. Así que un abrazo para cada uno de ustedes. La gracia y paz del Señor sea abundante sobre sus vidas, teniendo presentes también las necesidades de nuestros hermanos, las dificultades que están sobrellevando, llevándoles en oración y compartiendo las gloriosas verdades del Evangelio a cada uno de aquellos que nos rodean. Te invito a que te hagas parte de la vida de la iglesia, que des palabras de ánimo a quien lo necesita, de que llames a alguien en esta semana y le hables de las misericordias del Señor, de que de una u otra manera expreses las misericordias que Dios ha tenido contigo con alguien más. Te desafío a que seamos iglesia de una manera más práctica y más real que traiga gloria al nombre del Señor. Que el Dios de gracia y paz te bendiga, que las misericordias de Dios sean contigo, con tu familia, mi querida iglesia. Amada familia, el Señor nos siga sosteniendo. Que Dios les bendiga.